Hola amigos, les vamos a platicar hoy de otro tema muy importante que tiene que ver con el Medio Oriente. Entonces, antes de eso, les quiero mostrar una fecha que es el sábado 12 de abril de 2025, durante una semana, es la Pascua. En el mundo hay tres religiones principales monoteístas, que es muy diferente del panteísmo, ¿no? En el panteísmo, por ejemplo, todo es subjetivismo, ¿no? Creen que las cosas están hechas con divinidad o que Dios es parte de las cosas creadas, y entonces de ahí surge todas estas teorías relativistas de que el bien está en esta lucha contra el mal interminable y que solo todo depende del punto de vista con el que lo veas, etcétera, ¿no? Los que se dicen ateos son panteístas, por ejemplo, porque ellos adoran la suerte, dicen que todo es por casualidad y realmente no son gente seria con la que puedes hablar acerca de cosas realmente importantes, ¿no? Porque además, como todo es subjetivo, no tienen amor por la verdad ni tienen ninguna obligación de mantenerse firmes, porque pues todo es subjetivo, ¿no? No hay forma en la que los puedas comprometer a nada, porque pues no. La gente que forma parte de estas religiones sí cree que existe un Dios separado de la creación a quien hay que rendirle cuentas, que es el juez de los humanos. La división de estos tres es precisamente la resurrección de Cristo. Los judíos piensan que Cristo no resucitó de entre los muertos, que era un charlatán. Tratan todo el tiempo de negar que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, eso los hace anticristianos en ese sentido, pero están esperando. Dios les ha prometido al Mesías y lo están esperando. Entonces, para nosotros los cristianos, Jesús sí se hizo hombre, Dios hecho hombre, fue crucificado, al tercer día se levantó de entre los muertos y ahora está exaltado en el santuario celestial, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y nosotros, cuando decimos va a regresar el Mesías, ese es su retorno, mientras que para los judíos apenas va a ser la primera vez que lo vean. Y Dios los va a restaurar también. Y luego existe otro religión, que es el Islam, que eso sí es un engaño total. 6 siglos después de Cristo, un supuesto profeta dice que vio a un ángel que le reveló un nuevo evangelio, ¿sí? Y en ese nuevo evangelio ellos niegan que Cristo fue crucificado. Y el problema con ellos es que es nada más como repiten las cosas, pues, o sea, por ejemplo, Mahoma dice que 6 siglos después los cristianos alteraron el evangelio y que Cristo no fue crucificado, sino que simplemente ascendió al cielo y que va a volver con otro de sus, no sé cómo le llaman, no es un Mesías, pero es como un ser que juntos van a traer justicia al mundo, ¿no? Entonces, en realidad Jesucristo es el que divide las religiones del monoteísmo en tres. Nosotros decimos que el cristianismo es un paso más del judaísmo, porque el judaísmo tenía un segundo templo. Dice, el templo de Jerusalén fue destruido por las legiones romanas el 30 de agosto del año 70. Este hecho ocurrió durante el sitio de Jerusalén, que fue parte de la primera guerra judeo-romana. La rebelión judía contra el Imperio Romano había estallado en el 66. Los romanos saquearon el templo antes de incendiarlo. Usaron a los esclavos judíos para llevar los artefactos a Roma. El ataque se descontroló y el incendio acabó con el edificio. Este señor Matatías ben Teófilo fue el último sacerdote del orden levítico justo en el año 66 y fue suplantado por Fanías ben Samuel, que él no era levita. Fue el sacerdote número 83 desde Aarón. Era líder de las fuerzas revolucionarias y murió durante la destrucción del templo de Herodes en el 70, pero él era de los celotas, así que pertenecía a una tribu que se llamaba Eniaquín, así que él no era levita. Significa que el último sacerdote es este señor Matatías, hijo de Teófilo. Desde el año 66 los judíos ya no tienen sacerdote levita, ya no hay linaje levita de la sucesión de Aarón, pero hay un instituto que se llama el Instituto del Templo, que esto es anticristiano, pues, porque ellos no aceptan a Jesucristo. Mira, aquí dice un coro levítico haciendo un canto.
O sea, esta gente se ha dedicado a negar a Jesucristo. Y entonces esto ocurrió en el año 2024. Este coro cantaron en la antigua ciudad de Jerusalén, en la plaza central. Y mira, ese es tu video oficial. I'm Yitzhak Reuven. I'm the director of the International Department of the Temple Institute. Today our goal more than ever is to reach out to the world and to spread awareness about the Holy Temple, the potential and the beauty that it holds for the entire world. El potencial de construir un templo nuevo, van a construir un tercer templo. Now I'm going to introduce you to the people who make this happen. קוראים לי עזריה אריאל, אחראי למכון התורני בית הכתובה. לפני כשנתיים הגיעו ארצה. Hace 2 años, o sea, esto fue hace 6 meses este video. Dice, hace 2 años recibimos unas vacas rojas en Israel. 5 פרות אדומות, מצאו שהן אדומות תמימות. No tienen cabellos blancos ni negros. פרות שחורות או לבנות. כעת, אחרי שהפרות כבר פה. Dice, hoy las vacas están aquí y tenemos todavía muchos problemas. יש לנו עוד הרבה הכנות לעשות, למצוא את המקום המתאים וצריך להיות. Necesitan encontrar una ubicación apropiada para la ceremonia. מול מקום המקדש צריך להיות עם כהן שהוא בעצמו טהור. Tienen que designar a un cohen que tenga el estatus apropiado para el ritual. Un cohen es un sacerdote. רק בעזרת הפרה האדומה. Dice, solo a través de la vaca roja somos capaces de traer la impureza, liberarnos de las impurezas rituales. Vean lo que dice el capítulo 10 de Hebreos. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. O sea, ¿por qué no tiene que hacerlo muchas veces? Porque es el Hijo de Dios. O sea, tiene que ver no en la cantidad, sino en la calidad de lo que se está sacrificando, que es el mismo cuerpo de Cristo. Dice, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Luego dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Pero este grupo de personas piensa que si sacrifican una vaca roja pueden limpiarse ellos mismos de impurezas rituales. Y vean lo que van a hacer. Lo que nos permitirá hacer todos los comandos de Dios. אני שמשנהל בהם, ואחת הפעולות המשמעותיות שאני זוכר לעשות פה במסגרת המכון, זה מה שנקרא תרגולי המקדש. אנחנו משחזרים מחדש את העבודה של בית המקדש בחגים. Ellos están retomando los rituales que están en la Biblia, pero sin una legitimidad porque pues Cristo o Dios no los puso como sacerdotes. O sea, lo están haciendo ellos proclamándose como si fueran un Moisés moderno.
אנחנו זוכים לעשות אותם היום ממש למרגלות הר הבית, ובאמת יוצאים מפה עם דרישת מקדש בלב, וזה התרומה הגדולה של מכון המקדש לבניין המקדש. Y ellos están buscando reconstruir el templo de Jerusalén. Y él se está proclamando como sacerdote. להיות מוכנים לבית המקדש. אנחנו עושים תרגולים מדי חג שמתקרב אלינו, אם זה קורבן פסח, ואם זה סוכות, ואם זה ניסוך המים, וגם אנחנו מתכוננים, כשנהיה מוכנים, להתחיל. Dice que se están renovando para prepararse para llevar a cabo la reconstrucción del templo. Él es el que se está poniendo como si fuera un sumo sacerdote. לעבוד בבית המקדש. שמי מנחם רוזנטל, הצטרפתי פה למכון לקדם יוזמות ופרויקטים חדשים, להקים את שירת הלוויים. העניין הזה נקום ונפעל למען כינון בית המקדש. לאסוף לוויים שבאים מכל קצוות הארץ, מהצפון עד הדרום, וללמוד ולשיר. Están estableciendo un coro como el que estableció el rey David, pero ninguno de ellos es el rey David, ni hay forma de saber que son efectivamente del sacerdocio de Aarón. My name is Samara Hendrickson. I am the content manager for the online global community of the Temple Institute. Y aquí está la bendición de Tammuz. Vean lo que está diciendo. שמי גלעד רוטשטיין, אני מנהל מכון המקדש. Este es el director del templo, del Instituto del Templo. החזון שלנו במכון הוא להתקדם לקראת בניין בית המקדש במהרה בימינו. עכשיו משימתנו היא לקיים את הסיבוב. Dice, ellos van a cumplir con que hacerles un santuario. Pero justo, el punto es que nosotros, el que recibe el Espíritu Santo ya es un santuario de Dios. No hay que construir ninguno porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios por medio de Cristo mismo. O sea, su sangre derramada, el que abrió el velo del santuario, nos permite a nosotros entrar a su presencia como hijos de Dios. Ya no necesitas construir nada de esto. Mi casa es casa de oración, pues nosotros debemos tener una vida de oración, porque somos la casa de Dios. Aquí están ellos proyectando reconstruir este templo ahorita en donde está esta ciudad antigua. Hace 75 años ellos se propusieron hacer este instituto del templo. כבשו את הר הבית ומקום המקדש. שם שרו, אמרו הלל, הייתה שמחה עצומה שהקיפה למעשה את כל כדור הארץ. עם ישראל זכה לנס הגדול לחזור למקום מקדש אחרי 2000 שנה. אנחנו יודעים את המציאות כרגע, זאת המשימה, העם היהודי חייב לחזור למקדש, ורק כשעם ישראל יחזור לבית המקדש, נזכה גם לשלום. Están queriendo construir el templo de Jerusalén. Miren este otro video. Very soon we will all see the building of the third temple in Jerusalem. Muy pronto veremos la construcción del tercer templo en Jerusalén. The table of showbread is ready. The menorah is ready. All of the golden pieces are ready. Todas las piezas están listas para poner todo junto. Third temple is ready. Our job to bring and to build a third temple. They're also planning to slaughter 5 red cows. That paves the way for the building of the third temple, replacing the Dome of the Rock. Entonces ellos quieren reemplazar este domo por el tercer templo. O sea, recordemos que las dos son anticristianas, pero ese es el problema que estamos teniendo en Medio Oriente. Y hace 2 años, cuando trajeron las vacas rojas, el escenario era totalmente diferente. Recordemos que ahora, después de esta guerra sangrienta en Gaza, ahora se parece que se está allanando el camino con las alineaciones geopolíticas y la elección de Trump. Zionist Jews have announced many times that they would build the third temple on the Temple Mount.
But this year, Dice, they're este dead año se lo serious toman about muy it. en serio. The red heifers imported from Texas in 2022 are now 3 years old, which means they are ready for a purification ritual according to the Torah. Ya tienen 3 años y están listas para un ritual de purificación. Aunque ellos tienen formas de mover las edades o de que nazcan nuevas, aunque ellos dicen que están genéticamente modificadas para que cumplan con estos criterios. Entonces dice, ya tienen 3 años. Yo hace un año hice un video y yo pensaba que ya lo iban a hacer ese año, pero ahorita yo lo veo muy cercano. This makes them eligible for the ceremony needed for the third temple preparation. But why the Jews are very silent about it? Well, actually they are not silent. The leak information from the Temple Institute officials, the red heifer ceremony will take place in the Passover holiday 2025. En la Pascua de 2025. Entonces, en el 12 de abril. Entonces estamos a 2 de marzo. Sí, estamos a 41 días. A 40 días de que pase esta ceremonia. Just recently, the Sanhedrin, a Jewish religious authority, has called all Jews around the world to return to the Holy Land, and they should be ready to build the third temple. And we have passed that all Jews around the world have an obligation, I feel right now, to do whatever is in their power to come to Eretz Yisrael, and that is the mitzvah of the Torah, and that is... The Sanhedrin has also called for global participation in the rebuilding of the Third Temple. They have reached out to world leaders, including Russian President Vladimir Putin and the current US President Donald Trump, urging them to support the rebuilding the Third Temple. Not only that, the Sanhedrin has reached out to the Arab world, especially those descended from Ishmael, inviting them to join in the rebuilding of the Third Temple. This invitation is inspired by Isaiah's prophecy, which says the sons of Ishmael will bring gifts and support the temple's construction. But the Arab world didn't respond very well. The relationship between Arab countries and Israel has been quite strained recently. Even countries that had normalized relations with Israel, like the UAE, are facing internal and regional pressure due to the ongoing conflict. However, the construction of Third Temple had actually begun months ago in secret, but they did not expose it on the... Entonces ellos están construyendo el tercer templo en secreto para evitar problemas, más problemas de los que ya hay por la guerra en Gaza. Internet. They have learned that since they brought 5 red heifer to the Holy Land, they have captured the attention of Muslim not only in Palestine and Middle East, but also around the world. Aquí es donde quieren derribar este domo y construir el tercer templo. Sanhedrin believes that the construction of the Third Temple is a divine commandment prescribed by the Torah. According to their interpretation, this commandment is not merely a historical or symbolic aspiration, but an active and obligatory duty for the Jewish people. Rabbi Hillel Weiss, the spokesman of the Sanhedrin, explained the reasons behind their letter. He emphasized that they are not asking for money or permission from any government. Building the temple is a commandment from the Torah for the Jews. Dice, la construcción del templo es un mandato para los judíos de la Torah, pero es en realidad idolatría la que están ellos siguiendo, porque creen que el templo tiene divinidad cuando lo importante es Dios, que es el divino, que ya vino en Cristo Jesús. Pero ellos se aferran a hacer creer que esto es lo más importante y están causando una conmoción grave en todo Medio Oriente por estos planes. Estos son los planes que en realidad están definiendo el conflicto en Medio Oriente. Vean lo que dice el capítulo 6 de la carta de Hechos hace casi 2000 años. Dice en el verso 8, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. O sea, eran de los que estaban esparcidos y vinieron a Jerusalén. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban
y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Cosa que sí pasó, el templo fue destruido y las costumbres cambiaron. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Y luego en el capítulo 7 dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Y Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán, y Dios le dijo: deja a tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Y aquí explica toda la creación del pueblo de Israel, cómo llegó a existir, cómo fueron llevados a Egipto, luego cómo fueron sacados de Egipto a Canaán. Dice el nacimiento de Moisés. O sea, Esteban se avienta una buena conversación y explica desde cómo Dios se le apareció en medio de una zarza. Porque lo que Esteban está diciendo básicamente es que Dios no necesita el templo para mostrar su gloria. Vean el verso 39. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No. Llevabas a tus dioses paganos el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto, lo construyeron según el plan que Dios les había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio, que es Siloé, y ahí permaneció hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Este lugar de honor es el santuario celestial que vio Moisés. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, y se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer aquí. Están tratando de construir un nuevo templo, pero por un tema de idolatría, porque Dios no vive en un templo hecho por manos de hombres y quieren volver a restaurar todo. Y para eso, van a hacer lo posible por destruir el domo que está actualmente de los musulmanes, porque creen que ahí existe una piedra que le llaman la piedra fundamental, que es el lugar santísimo donde fue el segundo templo
después del primero que fue destruido por manos de los babilonios. El segundo fue destruido por los romanos y ahora quieren ellos construir un tercero, pero primero tendrían que destruir el domo de roca. Rabbi Weiss mentioned that the invitation is not about politics or religion, but about being ready to serve God. Este es el que quieren destruir. Este es el domo que quieren destruir. Aquí está la piedra y es donde ellos piensan que hay un lugar santísimo, cuando el lugar santísimo somos nosotros, porque somos un espíritu que vive en un alma, que vive en un cuerpo, y en cada uno de nuestros espíritus puede vivir el Espíritu Santo. Ese es el milagro que vino a hacer Jesucristo, que ya no tienes que ir a ningún lugar, que ya no existen estos lugares sagrados. Pero vean todo el problema que van a generar en el Medio Oriente por este tema. Jews have made very significant progress in preparing for the construction of the Third Temple. They have found red heifers, and right now they are 3 years old, which are ready to be sacrificed. This achievement represents a crucial milestone in Third Temple preparations, as the ashes of a red heifer are essential for purifying both the temple site and the priests who will serve in the temple. Van a usar las cenizas de estas vacas rojas para purificar a los sacerdotes y el lugar en donde está el domo. The Temple Institute has taken a big step forward by creating a replica of the Ark of the Covenant based on biblical instructions. It's made of acacia wood covered with gold. La hicieron de acacia cubierta de oro, hicieron una réplica. And has golden rings for carrying poles. 17 volunteers from different countries built it in 3.5 years. This replica shows their dedication to restoring the temple and sticking to biblical guidelines. A group of religious Israelis have recently been pictured practicing the ritual of the red heifer in front of Al-Aqsa Mosque. Lo han estado practicando en frente de la mezquita. This is seen as a provocative gesture, as it symbolizes the intention to build a new Jewish temple on the site of Al-Aqsa Mosque. The determination to rebuild the Third Temple is deeply rooted in Jewish faith and tradition, much like the story of Abraham's willingness to sacrifice Isaac as an act of obedience to God. The question remains. Por ejemplo, los islámicos dicen que es Ismael el que estaba ahí y los judíos dicen que es Isaac, ¿verdad? Can the Jews finish building the Third Temple by the end of 2025? Leave in the comment. Vean lo que dice Mateo 24 versos 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, o sea, que no estés frío en tu corazón, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice versos 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego dice, inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego verso 44, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Pues yo no sé, yo no les puedo decir que tal o cual cosa va a ocurrir cuándo, pero ya están los planes, lo están haciendo y van a crear un gran conflicto en Medio Oriente por hacer esto. Todo este tema del cese al fuego quizás sea como para una pausa temporal, para iniciar estos trabajos. El mundo árabe ha cambiado completamente, Irán está en una posición totalmente diferente, Hezbollah está también desintegrado con el tema de Siria, y ahorita Israel se le acusa de que está tratando de expandirse territorialmente, pero en realidad esto es lo que va a pasar, pues el siguiente paso que van a hacer este grupo que no tiene que ver con el gobierno israelí, sin embargo está protegido por el gobierno israelí, pues va a ser el siguiente paso que hagan ellos. Entonces bueno, gracias por escucharme y hasta la próxima.